¿Cómo se llama este sitio? Eso. Me avisan, estoy listo. Ya estamos al aire. Al mundo entero me avisan. No se preocupen las fallas técnicas, la gente lo va a entender, se hacen milagros. ¿Estamos transmitiendo ya? Me dicen, ¿ya? En estos momentos estamos transmitiendo. Bueno, un saludo desde Bruselas, Bélgica, donde resido por cuestiones familiares. Como dije hace mucho tiempo, le dije al país que después de entregar el 24 de mayo del 2017 el poder, pues yo iba a tratar de devolver a mi familia algo de la paz que le robé durante 10 años. Y que iba a venir a recibir a Bélgica. Un abrazo al mundo entero, a la patria grande, a la patria chica, y un muy especial abrazo a las decenas de compatriotas que están aquí presentes. Muchas gracias por esta solidaridad. Ha venido gente de Alemania, de Francia. Obviamente estamos mirando de Bélgica. Aquí tenemos una extraordinaria comunidad. Para mí son ejemplo de vida. Como muchos de ellos en condiciones extremas se dan el tiempo de trabajar por su patria, de solidarizarse con el amigo. Me acompañan las declaraciones en el consulado y han preparado esta maravillosa escena aquí. La parte tecnológica, consiguieron el salón, un auditorio, para este enlace digital número 5. Desde octubre no damos enlaces digitales, creí que venía a descansar, no me alcanza el tiempo, estamos desbordados de trabajo. Bueno, en parte por cosas que he aceptado, entrevistas en Russia Today, entrevistadores en Russia Today, conferencias, estoy escribiendo, pero también pues la gentileza y simpatía de los mismos de siempre, que me quieren preso o muerto. Ya me quitaron la seguridad. Imagínense el mundo, nos quedamos en ridículo, discutir la seguridad para un expresidente. Ah, es que tal presidente no necesita seguridad. Esa es la ventaja de ser mediocre. Cuando uno es intrascendente, no requiere seguridad. Cuando uno se atrevió a quitarle las empresas a los Isaías, que habían estafado al Estado, o sacar la base de Malta, es obvio que requiere un poquito de seguridad. Y el mundo se ríe de estas discusiones tan pueriles, pero ese es el nivel politiquero del Ecuador, lastimosamente, en su clase política. En todo caso, por la gentileza de los mismos de siempre, también estamos desbordados preparando escritos, porque ya les voy a hablar, ¿no? El lawfare, la guerra jurídica, la judicialización de la política. Llevo como 5 o 6 ya indagaciones penales, y les falla una, y se inventan otra, y jamás podrán demostrar corrupción. Entonces ya ahora quieren acusarme de represión, de secuestro, y Al Capone. Ya vamos a hablar de eso. Son tiempos duros. Desde octubre nos damos el enlace. Cuántas cosas han pasado. Es desgarrador. No hay que perder la esperanza. Las cosas hay que hacerlas con alegría para que sean realistas. Es durísimo lo que ha pasado en el país. Me responsabilizo a aquel. Creo que le fallé al país, le fallé a la patria grande, le fallé al mundo. Permití que los que destruyeron la patria vuelvan a apoderarse de ella. Permití que los que nos tienen aquí, los banqueros, los malos empresarios, los evasores de impuestos, los politiqueros, vuelvan a dominarnos. No entiendo cómo puede ser tan ingenuo. No entiendo cómo no me pude dar cuenta de los traidores que tenía a mi alrededor. Puede ser vanidad, pero pueden ser impostores profesionales también que nos engañaron muchos años, cuales lobos disfrazados de corderos, y están de nuevo ahí en el poder ilegítimamente, porque la elección la ganó la Revolución Ciudadana, que nadie se engaña. Ya no tenemos Revolución Ciudadana. El 24 de mayo pasado, en el informe de la Nación, este mediocre presidente no pronunció una sola vez el nombre de Revolución Ciudadana. Hay gente que se dice de izquierda para adormecer su conciencia y dicen, y van a dar discursos en el extranjero, y van a foros de izquierda en Cuba, Canadá, etc. Es decir, continuamos con la Revolución Ciudadana. Que nadie se engañe. Está de vuelta el peor neoliberalismo, está de vuelta lo peor de la partidocracia, está de vuelta lo peor del viejo país, los banqueros, las cámaras de producción, gobernando no para el bien común, sino para sus bolsillos, con obviamente la traición de gente de nuestras propias entrañas, de nuestra propia Alianza País, gente que tanto tiempo se benefició de la Revolución Ciudadana. Me decían que era insustituible,
créanme que eso gente sería no cae, pero da indignación ver tanta hipocresía. Y nada que pudiera ser posible sin la complicidad de las corporaciones mediáticas, ¿no? O sea, si no hubiera esa prensa corrupta, cómplice absoluto, escondiendo todas las torpezas, toda la inutilidad del gobierno, sus traiciones, y exacerbando todo lo malo nuestro, creando linchamiento mediático. Caso Valde, vamos a hablar. Un 90% que sí se mentira. Están creando una realidad ficticia para que cuando salga una orden de presión o algo, todo el mundo aplauda, como pasó con Dilma, como pasó con Jorge Glass, etc. Pero no solo eso, incluso si lo que dijeran fuera verdad, es manipular. Si yo, ¿a quién le gusta el fútbol? El mejor jugador del mundo, ¿quién es? Messi, ¿verdad? Si le saco los goles que se ha comido Messi en los últimos 10 años, lo hago pasar como el peor jugador de la historia. Hasta el penal que se comió en la final de la Copa América Centenario, ¿se acuerdan? Contra Chile. Lo hago pasar como el peor jugador de la historia. Y es verdad, se comió esos goles. Pero no estoy diciendo toda la verdad, y eso es manipular. Porque por cada gol que se comió, metió 5. Y qué golazos. Y es el mejor jugador de la historia. Así nos manipulan. En 10 años, por supuesto que va a haber una falla constructiva en algún lado. Por supuesto que va a haber una política pública que fracasó. Pero sacar solo eso es manipular a los ciudadanos. Pero de eso ni entiende la mediocridad del periodismo ecuatoriano, con las honrosas excepciones de siempre. No entienden que la verdad no es solo no mentir. Obviamente una mentira es faltar a la verdad. Pero decir medias verdades también es mentir. Y se están diciendo medias verdades en 10 años, con 90.000 millones de dólares de inversión. Por supuesto que va a haber algo mal construido. Por supuesto que va a haber una obra con problemas. Pero por cada obra con problemas, hay 100 que están funcionando. Y esas no sacan. Eso se llama manipulación, y es otra forma de mentir, compañeros. Sin la complicidad de la prensa corrupta, que está más desatada que nunca. Es increíble. Se le arruma su mentira y son incapaces de aclarar algo. Es impresionante. Ya se van a bajar la ley de comunicaciones, es el pacto con las corporaciones mediáticas. Ya tenemos nuevamente un Adelado Carán en radio, pero de la forma más suave, local, insultando mujeres, etc., como hace 20 años. O la prensa, la Crónica Roja, ¿no? La arrastraron como Alfaro, y el cadáver con la sangre. Volvemos a ese viejo país. Ese es el pacto con las corporaciones mediáticas. Le bajamos a la ley de comunicaciones, hacen lo que da la gana, pero ustedes lo ocultan todo. Hacen pedazos a Correa, y mí lo ocultan todo, mi incapacidad y mi traición. Y qué fácil que es destruir, compañeros. ¿Y cuánto costó construir la patria nueva? No le digo esto para desilusionar. Este va a ser el mensaje final, hay que organizarse, estar más firme que nunca. Pero hay que ser realistas, ¿no? Nos están destrozando todo lo construido. Es muy fácil destruir, qué difícil es construir en pocos meses. Nos han llevado 20 años al pasado. Muchos de ustedes ya tienen 19 años aquí, salieron por la crisis. El país que dejaron, ¿se acuerdan? Era el país de Bucarán, ya está Bucarán de regreso. Las elecciones se las disputaban entre derecha más derecha. Negó Sisto Durán, con todo lo que han hecho, con el daño que han hecho a la Revolución Ciudadana, tal vez el proceso de izquierda más exitoso de América Latina y del mundo entero, referencia para todo el planeta. Por primera vez en la historia, movimientos europeos se inspiraban en la Revolución Ciudadana. Vean Jean-Luc Mélenchon, que hay gente de Francia, con su programa La Revolución Citoyenne, Revolución Ciudadana. Vean Podemos, Pepe Grillo, que acaba de asumir el poder en Italia, nos admira muchísimo. El mismo Manuel López Obrador, en México, casi seguro de ganar las elecciones, nos admira muchísimo. Esta gente, por su ambición, por su mediocridad, por sus complejos. ¿Cómo es que Correa nos ganó todo? Y un mono, ¿no? Porque aquí también hay mucho regionalismo, compañeros. Vean que hay mucho regionalismo y centralismo. Este mono. Nosotros somos los dueños de la política nacional. ¿Cómo se atrevió a ganar todo? Y si se vuelve a presentar, nos vuelve a ganar. Así que hay que aniquilarlo, hay que inhabilitarlo políticamente. Pero ¿cómo puede ir de candidato a la asamblea? Le metamos los presos. Y si no podemos, quitemos la seguridad para que se le meten un balazo, ¿no? Nos volvieron 20 años atrás, cuando esas segundas vueltas, ¿se acuerdan? Se disputaba entre Nebot y Sisto, es decir, entre derecha y más derecha. Todo lo que ha hecho, probablemente la próxima final electoral será Nebot-Lasso. Y a este tipo le interesa un rabo eso, ¿no? Él dice, ay, no estoy apagado al poder. Este va a pegar al poder tremendo mediocre y sabe que nunca va a ser electo para nada. Porque las víctimas, los traidores, los detestamos. Y los que utilizan a los traidores, los desprecian. Y verán que solitos no sacan medio voto.
No existe morenismo, existe anticorreísmo. Esa es la verdad. Y esa es su base política. Él no es nada. Entonces, la verdad demócrata, yo no quiero perpetuar el poder, es que no puede. Jamás nadie va a votar por él, ¿no? Pero qué daño le han hecho al proceso más importante también del país, desde la revolución liberal. Pero saben una cosa, sobre todo ustedes jóvenes que verán más que yo, anoten, la historia será despiadada con esta gente. Ahora con la complicidad de las corporaciones mediáticas podrán confundir a algunos. Con la historia será despiadada y quedarán como los traidores que son, como los que destruyeron un proceso maravilloso que cambió de raíz nuestro país y lo cambió para siempre. Pero ¿cómo estamos retrocediendo? No nos vamos a volver al punto de origen, pero sí nos han retrocedido grandemente en la forma de hacer política, en la ética política, cumplimiento de la palabra, no han cumplido absolutamente nada, pactos, amarres, igual que hace 20 años, ¿no? Engañando a la gente, manipulando la democracia directa. Acuérdense cuando las causas remotas de la crisis, ustedes saben que Bucaram es la peor escoria de la política nacional, pero estuvo mal destituido y jamás me habrán escuchado decir, esa es la diferencia y mi error es creer que los demás van a actuar como yo acostumbro a actuar, con principios, con valores. Pese a que yo siempre he pensado que Bucaram es la peor escoria, jamás me habrán escuchado decir que estuvo bien destituido. Pero eso fue inconstitucional. 44 votos, mayoría simple en la Asamblea en 1996. Claro, el tipo tenía 10% de apoyo popular, pero lo había elegido el pueblo ecuatoriano, la presidenta constitucional. Se necesita un correcto juicio político, y no hubo. Lo votaron por mayoría simple, acusándolo de insanidad mental porque le decían el loco. Como siempre digo, si le decían el chino, lo votaban por extranjero. No fue trampa. Pero no solo eso. El amarre era tal, y fíjense las coincidencias con el Ecuador de ahora, eso le digo, en un año, nos retrasaron 20 años, que en lugar de ser reemplazado por su vicepresidenta, lo reemplazó el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, que fue el que orquestó todo, lo traicionó a Bucaram, ¿no? Y se nombró presidente interino. Revisen si en la historia del país ha habido alguna vez en la Constitución el cargo de presidente interino. Nunca existió. Era absolutamente inconstitucional la destitución y el reemplazo. ¿Pero qué hicieron? Con el apoyo de la prensa, con la efervescencia del momento, con el odio a Bucaram, una consulta popular preguntando al pueblo, ¿está de acuerdo con la destitución? Sí. ¿Está de acuerdo con el presidente interino? Sí. Pero la verdad no debe estar sujeta, no es función de la mayoría. No, sigue siendo una falsedad lo que se hizo. ¿No? Y manipular así la votación de la gente no hace constitucional tamaña inconstitucionalidad. Para eso el control constitucional de las consultas. Se hizo trampa esa vez como se hizo trampa con la consulta mañosa. No quiere hacer creer que la gente vote y ya eso es la decisión. No, yo no puedo decir, vengan, votemos con la pena de muerte para tal individuo que me hizo esto. Y ganarla y matar a alguien. No puedo. Por eso el control constitucional. Y por eso les digo que nos retrasaron 20 años. Porque estamos viviendo lo mismo que se veía en el país hace 20 años. Es que esa es la solución. Ya seríamos desarrollados. Por el contrario, por esa trampa empezó la inestabilidad política. Todo el mundo se creía más sabido que el resto, ¿no? Manipulando a la gente. La Regolla se unió, como siempre, en el MPD, los de la camioneta, con la extrema derecha, para votar a Bucaram. Se empezó a perseguir a toda la gente de Bucaram, y había gente honesta que fue perseguida. Sandra Correa fue una gran víctima. Esa mujer para mí es una referencia de vida. O sea, se nota que tiene una sensibilidad especial después de tanto sufrimiento. Pobre mujer, mi salud, se me está escuchando. Falleció de sus padres, su madre me parece, imagínense, con su hija perseguido, su padre, no recuerdo, perdóname Sandra. Pero un gran abrazo sí, a uno de sus proyectores de vida, a su familia, cuánto sufrió esa mujer. Porque se empezó a perseguir a todos, ¿no? Cacería de brujas. Y aplaudido por la prensa, y con la consulta ilegal de esa vez, tratando de legitimar a un presidente interino que se haya votado a un presidente constitucional con 44 votos acusándolo de loco. Y ahí vino la Asamblea Constituyente Sangolquí, con los mismos de siempre. Ganaron los socialcristianos, la democracia cristiana, la aplanadora. Y ahí aprobaron la ley AGD y prepararon el salvataje bancario. ¿Se dan cuenta? Y ahí vino la crisis, por la inestabilidad que teníamos. Y por esa crisis, muchos de ustedes están aquí. Y muchos de ustedes tuvieron que dejar a sus hijos, tuvieron que dejar a su familia. Por esta gente que está de regreso. A luchar, compañeros. No permitamos que nos vuelvan a robar la patria. No permitamos que nos caigan de nuevo como la tierra. ¿Cuánto han hecho en un año esta gente de ficción?
¿Cuánto logramos? Una década ganada. Estabilidad, soberanía, dignidad, reducción de pobreza, equidad, crecimiento, modernización, infraestructura, energía, comunicaciones, iniciativas que dan la vuelta al mundo. Estos que han hecho en un año. Y todo por culpa de Correa. Qué mediocres, ¿no? Jóvenes, huyan de la mediocridad como la actriz. Qué mediocres. Todo por culpa de Correa. Pero ya nadie les va a creer aquello, ¿no? Cambiaron al vicepresidente. Le tendieron una trampa. El vicepresidente es inocente. Es horroroso lo que se ha hecho. Pregúntenle, tenemos informes de abogados belgas también. O sea, ningún abogado que se respete va a justificar lo que se hizo con el vicepresidente de la República. Se lo involucra en el caso de Brecht, caso que ocurrió en 12 países, pero dan la vuelta para hacer creer que solo en Ecuador ocurrió, exacerbar los ánimos de la gente y ya lo condenan en los titulares, porque supuestamente un tío de él está involucrado. Los delitos por relación familiar, la culpabilidad por relación familiar, fue eliminada en la Edad Media. En un país civilizado, no puede ser que mi tío sí que es culpable, ¿no? Es culpable y yo también soy culpable. El primer paso para ser corrupto es que se lucró, etc. No se descubierta absolutamente nada. Pero lo que se hizo con Jorge Glass es terrible. Lo vincula el fiscal Carlos Vaca, pide vincularlo, pero era vicepresidente, tenía inmunidad, había que levantarle la inmunidad, el llamado tenía fuero, había que desaforarlo, ¿no? Hacer el desafuero de Jorge Glass, levantarle su inmunidad legal, y para eso se necesitaban 2/3 partes de la Asamblea. El mismo Jorge pide, confiando en la justicia, que se la levante. Podríamos bloquear eso, pero jamás nos vamos a permitir que se estamos bloqueando a lo que creíamos que existía, justicia. Se le levanta la inmunidad, pero se levanta la inmunidad por un delito específico. No es que te acuso de asesinato y como me falló eso, entonces después te acuso de pecular, y como me falló esto te acuso de violador. No, eso es falta de seriedad, eso no es derecho. Se le levanta la inmunidad por artículo 370 del Código Integral Penal, que habla de asociación ilícita con penas de 3 a 5 años. Se le pone como medida cautelar prohibición de salida del país. Pregúntenle si ustedes tienen algún abogado amigo, si lo tienen, abogados de él. Respetó siempre esa medida cautelar y el 2 de octubre, sin ningún antecedente, sin ninguna justificación, de la noche a la mañana, le cambian la medida cautelar por prisión. Prisión preventiva es una sentencia anticipada, es el último de los recursos. Pero además, se tiene que poner una vez que no se cumplió la medida anterior. Acá no. Se la pusieron sin ningún argumento. ¿Saben para qué? El pacto del fiscal con el juez, Enrique Jurado, con Lenín Moreno, para obligarlo a abandonar la vicepresidencia. Porque incluso si estaba acusado, no podía salir del país, seguía siendo vicepresidente. El rato en que lo apresan y él se entrega, ya no puede ir a su oficina. Y de acuerdo a la Constitución, en 90 días hay que declarar vacante la vicepresidencia. Pero no hay que la declarar el presidente, la tiene que declarar vacante la Corte Constitucional. Y ese informe será aprobado por la Asamblea. No. Llegó el 2 de enero, Lenín Moreno dice, está vacante la vicepresidencia, la prensa aplaude, tremenda inconstitucionalidad, y manda una terna encabezada por María Alejandra Vicuña, que era vicepresidenta encargada, hacen los amarres porque no había mayoría en la Asamblea, toma DACA, te doy el Ministerio de Agricultura, te doy esto, etcétera. Con 70 votos, nombran una vicepresidenta inconstitucional. Volvimos al viejo país. Esto no se vio hace 10 años. ¿Qué estabilidad hubo con la Revolución Ciudadana? A mí me llamaban que autoritario, que impetuoso, que prepotente. Y la relación que tuve con mi vicepresidente, por el respeto siempre a sus funciones, nunca pasó algo así, ni con ninguna autoridad de Estado. Ahora, en cambio, con todas pasa eso. Y la gran acusación es que eres amigo de Correa. Fascismo. ¿Cómo se contradicen? ¿Cómo hacen lo contrario de lo que dicen, de lo que proclaman, pretenden defender los derechos humanos? Nadie puede ser perseguido por sus creencias, nadie puede ser perseguido por sus opiniones, por sus amistades. Decir amigo de Correa, esa fue la acusación contra Gustavo Villar, por si acaso, ser amigo de Correa. Vicepresidente. Después de 10 años volvimos a tener las grandes pugnas, presidente y vicepresidente. Es un vicepresidente preso, sin ninguna prueba en su contra, una vicepresidenta inconstitucional. Luego viene, después de la prisión preventiva, el juicio. No se han encontrado 20 centavos de Glass. Los corruptos de Odebrecht confesaron cómo daban coimas. No se acusó a los de Odebrecht. Esa es la cirugía mayor a la corrupción que ofreció este impostor.
verdad es una corrupción total. Hubo un pacto con Odebrecht, lo denunció Pepe Serrano cuando se peleó con el fiscal, para meter preso a Jorge. Le dijeron, como le están haciendo el caso Valdi, tengo las pruebas, si sucede, les mostraré las pruebas al mundo. Presionan a la gente, mira, se llama cooperación eficaz en nuestro marco legal. Te reduzco la pena hasta 10 meses, de 10 años a 1 año, pero acusa a tal persona. Eso no es suficiente, pero en el mundo cuántico que vivimos lo hacen suficiente, porque debe probarse lo que dice. Jorge Glass recibió plata, pero encontrarse la plata. No es que puedo decir Jorge Glass recibió plata. No es que alguien porque me odia, un policía que ni conozco, dice Correa conocía. Tiene que demostrar que yo conocía de un ilícito, etc. Porque lo ordené. No es que lo va a decir. Porque también puedo conseguir a alguien más decir, no, Correa no conocí. Yo explico. No, hay que probarse. Pero eso ya es mucho pedir, el debido proceso en la realidad actual del país. En todo caso, increíble, el fiscal no acusa. Si entendemos lo que es, Odebrecht saqueó nuestra patria. Lo reconocieron los corruptos de Odebrecht encabezados por Concienciado Santos y no los acusaron. Ellos pueden ir a pasearse a las playas de Manaví, de Santa Elena, de Esmeraldas y no pasa nada. Los que saquearon a nuestra patria y reconocieron eso. Y mintió el fiscal, dijo que no lo acusaba porque estaban sentenciados en Brasil. Incluso si fuera cierto, el delito se cometió en Ecuador, tuvo otras connotaciones, había que acusar, pero además no es cierto, es fraude procesal, no tienen sentencia en Brasil, ya se comprobó. Pese a eso, el día de ayer se acaba de negar la apelación, porque ya no hay justicia en el Ecuador. Hay consignas, no hay argumentos, no hay razones. Bueno, se lo acusan, se sobresea de derecho y se lo acusa al vicepresidente de asociación ilícita. Pero lo peor de todo, no, ya esto es grave lo que digo, acusar a un inocente. Se lo acusa con el código anterior, no con el artículo 370 por el cual se le ve la eventual inmunidad. Entonces es nulo. Como le decía, yo no es que puedo pedir permiso a la Asamblea para acusar al vicepresidente en funciones con el artículo 370 y luego ni siquiera utilizo el código actual sino el código anterior. ¿Y saben por qué utilizan el código anterior? Porque, como le decía, en el código actual, el artículo 370 pone penas, asociación ilícita, de 3 a 5 años. En el anterior pone penas hasta de 6 años. Efectivamente lo condenan a 6 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un añito? No, que hasta 5 años podía pedir la suspensión condicional de la pena, tenían que dársela de oficio, salía libre y regresaba a la vicepresidencia. Para robarle a la vicepresidencia lo acusan con un código derogado y con artículos para los cuales no se dio autorización en la Asamblea. Entonces es nulo, de nulidad absoluta. Además que Jorge Glass es inocente, pero no importa en el país actual. Es terrible, terrible lo que estamos viviendo. Esa es una gran desilusión para mí. Todo el esfuerzo que hicimos por modernizar la justicia, concurso para los jueces, fiscales, defensores públicos. Yo no conozco a los jueces de la Corte Nacional, la actual jueza, entró en mi periodo. Paulina Aguirre, me parece que no la conozco, solo conocí al doctor Carlos Ramírez, por obvias razones, ¿no? Porque era jefe de una función del Estado, y cuestiones protocolares. A los más jueces ni los conozco, ganaron por concurso de merecimiento. Pero es como el que cumple pierde. O sea, nosotros hicimos lo correcto, vienen estos sapos a hacer todo lo contrario. Y sí me sorprendió lo poco que resistió la justicia, cómo han cooptado la justicia. Y ahora que se bajaron al Consejo de Judicatura, eso va a ser la Feria de la Alegría. Se van a repartir pues con los socialcristianos, con el MPD que ahora está gobernando. El MPD nunca ha ganado nada, tiene el rechazo de toda la ciudadanía. Ahora están del brazo con este señor Tobillo. Pobre señor, Dios mío, ¿cómo va a pasar a la historia? Bueno, eso hicieron con el vicepresidente, eso hicieron con la vicepresidencia. Nos robaron Alianza País, usurparon Alianza País. Es totalmente ilegal. Todos ustedes saben que yo fundé Alianza País. Eso no fue legal. Este señor Moreno ni siquiera se vestía de verde en la campaña, la repugnaba Alianza País. Ahora no la robó, cooptando el Consejo Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Saben lo que hicieron? Como lo votamos a Moreno por no asistir a las reuniones, ¿ya? Se reúne por primera vez la Comisión de Ética, pero son 6, se reúnen 3 funcionarios públicos, sin debido proceso, sin informe, lo que dice el reglamento, deciden votar a medida directiva y logran mayoría ellos, pero es puria, ilegal. Y eso reconoce el Consejo Nacional Electoral. Y mandan el nuevo secretario Ricardo Zambrano, todo ilegal. Y nos roban, nos usurpan. Alianza País, eso va a llegar a instancias internacionales. Lo voy a proponer un camino más corto
para arreglar las cosas. Si lo logramos, paramos tanta destrucción. Inestabilidad. Una presidenta y vicepresidente, un hombre inocente preso para robarle a la vicepresidencia, una vicepresidenta inconstitucional, usurpación de alianza país. La presidencia de la Asamblea, se pelea presidente de la Asamblea Pepe Serrano con fiscal Carlos Vaca, denuncia a Pepe Serrano el pacto con Odebrecht. ¿Se imaginan si hubiera sido el gobierno y alguien denunciaba eso? Ya estaría hasta el FBI aquí investigando, ¿eh? Nadie investigó nada. No pasa nada. No pasa nada que haya dicho el presidente de la Asamblea, aliado al gobierno, que se pactó con Odebrecht para meter preso al vicepresidente. ¿Saben lo que es eso? Bueno, se saca al presidente de la Asamblea. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo que dice la Constitución, la ley? Si sale el vicepresidente, el presidente de la República, ¿quién tiene que reemplazarlo? El vicepresidente, ¿verdad? Si aquí sale la presidenta del Senado, ¿quién tiene que reemplazarlo? El vicepresidente. En la Asamblea Nacional, si sale el presidente, ¿quién tiene que reemplazarlo? La vicepresidenta. Pero era Viviana Bonilla y no les caía bien. Hicieron elección de presidente para que llegue otro oportunista como Elizabeth Cabeza. Todo inconstitucional. Y no pasa nada. Ecuador está fuera del orden constitucional. Lo que tenemos no puede llamarse democracia, es una división de poder, de respeto a la ley. No hay nada. Nos retrasaron, nos retrocedieron 20 años. Qué fácil que es destruir lo que con tanto trabajo se construye. Y la cereza del pastel, pues la consulta mañosa. Nunca en la historia ha habido reformas constitucionales, referéndum, sin control constitucional. Nunca. Ustedes han visto el video que hicimos. Esto fue una trampa, ¿ya? Las preguntas son un horror. Hay algunas abiertamente inconstitucionales. La pregunta 2, todo para inhabilitarme a mí como candidato. La hacen retroactiva desde el 2008. No hay ley retroactiva. La ley rige para el futuro. Inducida para respetar el espíritu de Montecristi y lograr la alternabilidad democrática. Ni siquiera existe la palabra alternabilidad. Si yo le hubiera preguntado, ¿están ustedes de acuerdo con tener libertad de votar por quien sea en elecciones libres? Saco el 90%, ¿no? Es lo mismo que le preguntaron, pero dándole la vuelta. Para lograr la alternabilidad, que vengan los jóvenes, ahí están los jóvenes. Bucarán, Nebot, León Roldós, Julio César Trujillo, para que venga la trinca, porque nunca nos iban a derrotar en absoluto. Y si mañana fueran las elecciones, saben que los volveríamos a derrotar en una sola vuelta, compañero. Por eso utilizan todos los espacios como contraluz. Porque hacen mucha bulla, son mayoría. Yo ya estoy acostumbrado a eso. La gran mayoría son silenciosos. Porque la gran mayoría es humilde, sencilla. La minoría son los dueños de los medios de comunicación, hacen mucha bulla, mucho ruido y pocas nueces. Eso lo conozco de la universidad. Si alguien me conoció en la universidad, cuando solito luchaba contra la derecha, y de modo era gobernador. Entonces mis contrincantes eran apoyados por el Partido Social Cristiano, que les sobraba la plata, tenían las carteles amarillos y rojos, caravanas, 200 carros, no tenían ni bicicleta, fuegos artificiales. La gente que decía le van a dar 10-1, siempre los derroté. La mayoría son silenciosas. No es solo la pregunta 2, no es solo la pregunta 3. O sea, para difamarme, desprestigiarme, el gobierno le dijo al mundo que yo iba a regresar al país por la pregunta 2, porque quería reelegirme. Si hubiera querido reelegirme, lo hubiera hecho, porque el 24 de mayo iba a ganar. El 2 de abril pasado, él iba a derrotar. Esa nunca fue mi intención. Yo no me aferro al poder, me aferro al servicio. Mi patria, sí. Pero, en verdad, el problema era la pregunta 3, se los dije. Eso era una dictadura. Poner un consejo transitorio a dedo que pueda evaluar las autoridades que ha elegido. Esas eran todas las autoridades. Fiscal, contralor, consejo de captura, se lo dije, no sé si se recuerda. Eso ya era inconstitucional, porque existen mecanismos constitucionales para evaluar a las autoridades y se llama juicio político. ¿Por qué no utilizaban el juicio político? Porque tiene un procedimiento, es público, y lo que querían era apoderarse de diferentes instituciones. Pero todo eso es inconstitucional y atenta contra convenciones internacionales que prohíben tribunales ad hoc para juzgar autoridades. Consejo de participación ad hoc, a dedo. No, lo eligió la Asamblea, no como en cuento, cuidado. Todos los candidatos eran del gobierno. Eso de la Asamblea fue un enganchabobo, ¿no? Para distraerme. Pero si todas las ternas eran del gobierno, ¿por qué en lugar de mandar 7 ternas no mandaron 21 nombres? Tan sencillo como eso. ¿Lo creen estúpido? Todos fueron puestos de dedo por el gobierno. No se engañen. ¿Ya? Con la capacidad
de evaluar y destituir a las autoridades que habían elegido. Eso es inconstitucional, eso atenta contra convenciones internacionales. No puede haber tribunales ad hoc para juzgar a funcionarios. Van a perder todos los juicios. Por supuesto, Julio César Trujillo no tiene nada que perder, pero yo hay otra gente que sí tendrá que responder. El problema es cuánto daño le hacen mientras tanto al país. Eso va a perder a nivel internacional. Pero me quedé corto. Eso ya era romper la división de poderes, ¿no? Consejo Nacional Electoral, ¿me hace caso? O con mi consejo de participación los vota a todos. Consejo de Judicatura, pone a este juez o a este fiscal, o con mi consejo de participación los vota a todos. Ya se acababa la división de poderes. Pero me quedé corto, porque incluso con lo inconstitucional de la consulta, nadie le dio atribución a ese consejo para nombrar a de autoridades. Dice evaluar y destituir autoridades, lo cual es una monstruosidad, y elegirla con el debido proceso, concursos nacionales, etc. No, sacan la autoridad y la designan a dedo. Nadie le dio esa atribución. Y tenemos a Julio César Trujillo que dice, Trujillo nunca sacó más del 4%, Trujillo fue el candidato presidencial de Osvaldo Hurtado, era demócrata cristiano. Muchos de ustedes ni nacían en esa época. Pero en 1984, queridos jóvenes, Julio César Trujillo fue el candidato de gobierno, el candidato oficial por Democracia Cristiana, y sacó 4% de los votos. Quedó quinto entre 7. Y ahora es el dueño del país, a la brava, o el apoyo a la prensa corrupta, increíble, y la pasividad de la gente. Entonces, ahora están designando a dedo, eso no existe. Y también ya prepararon los concursos, totalmente de forma mañosa. Que si ustedes quieren participar, tienen que nombrar a una universidad, un gremio, lo que ellos manejan. Si no, no pueden participar en el concurso. Eso es prohibir la participación. Que ya no es concurso nacional con impugnación pública, con exámenes, no. Sino que, como dijo Trujillo, nombres, aristocracia, ya no meritocracia. Volvió la aristocracia política. Porque por ahí algunos no son aristócratas como la LMP, pero son aristocracia política. La argolla de siempre, unidos en el neoliberalismo con la supuesta extrema izquierda. Entonces, nombres, presenten carpetas y más a títulos, nosotros resolvemos. Tenemos que ir a una asamblea constituyente de Congreso al final para derogar todo eso. Si no, se nos lleva la patria en peso para los próximos 20, 30 años. Y esa gente tendrá que responder ante la justicia. Lo que están haciendo es una barbaridad, señor. Si yo hubiera hecho la tercera parte de lo que esta gente hace, estaría preso. Porque ven la doble moral de esta gente. Imagínense, el gran argumento para todo esto es que Correa puso a sus amigos. No es cierto, pero suponiendo que sea cierto. Aunque sean los amigos, llegaron por concurso. Esto pone a sus amigos valeros. O sea, no, es una contradicción total. Una contradicción absoluta. Bueno, pero no solo fueron las preguntas 2 y 3. Algún día la patria se va a dar cuenta de lo que le hicieron aprobar en febrero 4 pasado. Por ejemplo, la pregunta 1. Luchar contra la corrupción, ¿quién va a estar en contra de eso? No hay que ser estúpido para luchar contra la corrupción, hay que respetar derechos humanos. Eso permite que un joven de 20 años que recibió $500 porque era funcionario del registro civil para sacarle una cédula y se va preso 3 meses, en su vida va a poder ser ni vocal de una junta parroquial. Pero otro joven de 20 años que violó y asesinó a 30 mujeres, después de cumplir la pena máxima de 40 años, va a poder ser candidato a la presidencia de la República. Eso le hicieron votar al pueblo ecuatoriano. Eso le hicieron votar. Frente a otras trampas, ¿no? Como el Yasuní. Si querían intervenir en menor terreno, es un decreto presidencial. Pero para enganchar a los jóvenes, les preguntaron. Si quieren intervenir más de lo que dio permiso a la Asamblea, más de 1000 hectáreas, ahí sí hay que preguntar. Pero si es para menos, no hay que preguntar a nadie, hay que tomar la decisión. Todo fue trampa. Le están reduciendo una gota de petróleo. Ya sabíamos que se iban a afectar solo 250 hectáreas, pero hacemos un engaño con la complicidad de la prensa. Y les puedo hablar de todas las preguntas, pero lo más grave, la pregunta 2 es absolutamente inconstitucional, la pregunta 3 es un golpe de Estado, y me quedé corto, compañeros. Me quedé corto. Les insisto, las preguntas se pueden criticar muchas, pero ¿cómo lograron pasar esta monstruosidad? Hubo una jueza que tuvo la decencia de decir esto es inconstitucional, la jueza ponente se llama Tatiana Ordeñana, y tuvo un informe de 200 páginas, lo tenemos, que decía la pregunta 2 es inconstitucional, no puede ser retroactiva, la pregunta 3 es una barbaridad, solo permitía la propuesta de que se elijan por votación popular los nuevos miembros del Consejo de Participación, pero no que se destituyan los actuales, no que se nombren a dedo, que puedan destituir las autoridades electas. Se filtra ese informe el 29 de noviembre y se entera el gobierno.
ya estaba convocada la reunión de la Corte Constitucional para el 5 de diciembre. Tenemos un video al respecto, con audios. Esto es gravísimo. Y cuando se le vaya el poder, tendrán que responder ante la justicia. Porque esto es delito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta, Moreno se da cuenta, que le van a negar las preguntas 2 y 3. Chuta, se le va a escapar Correa. No puede ser candidato. Esa es su obsesión. Y no voy a poder poner a dedo a todos mis panas. Reorganiza el Consejo Electoral, obliga a renunciar, revisen a Juan Pablo Pozo, un hombre decente, nombra a Nubia Villasí, que se presta a cualquier cosa, con el pacto. Te mando, esto fue el 28 de noviembre noche, te mando mañana, 29 de noviembre, la convocatoria de consulta y tú la das trámite, cuando por ley el Consejo Nacional Electoral le había exigido el control constitucional. Entonces, ¿qué argumentaron? Que se habían acabado los 20 días de plazo legal para dar el informe a la Corte Constitucional. Falso. El plazo se acaba el 7 de diciembre, hasta el punto que ellos estaban participando en el amigo Cureá y todas esas cosas. Falso. Por último, si era cierto, no lo puede declarar el presidente, sino un juez competente. Y si el plazo, y si ya estaba convocada la sesión de la Corte Constitucional para el 5 de diciembre, ¿qué le costaba esperar 6 días para algo tan importante? Todo fue una trampa, fue un fraude, para no tener control constitucional, porque se había filtrado un informe que les negaba las preguntas 2 y 3. Convoca directamente, y por primera vez en la historia, tenemos una consulta popular, un referéndum para reformas constitucionales, que es una barbaridad, sin control constitucional. Esto es gravísimo. Ecuador está fuera del orden constitucional. Y le insisto, me quedé corto, ¿no? Porque además se arrogaron funciones que ni siquiera en esa ilegal consulta se le atribuyeron, como por ejemplo sustituir a las autoridades que destituyen. ¿Cómo han destituido autoridades? Si el debido proceso, con tanta arrogancia, anticipando criterios, el defensor del pueblo, Ramiro Revenera, que se prestó muy dignamente, actuó muy dignamente, con su descatura. A Gustavo ya lo amenazaron con llamar a la fuerza pública, porque no se sentaba donde quería que se siente, donde quería Trujillo que se siente. ¿Sí vieron ese video? Algo increíble. Y nombrarlo a dedo, nombraron a un fiscal a dedo, porque el subrogante no confiaba en él. Y ustedes saben para qué nombra a un fiscal a dedo, ¿no? Que nadie le quede la menor duda qué es lo que busca. Tenemos una verdadera dictadura, una prensa cómplice y el mundo calla. Todo eso hemos vivido en este año. Y como si esto fuera poco, tenemos Contraloría, un Contralor que no tiene nombramiento, que está ahí sostenido por la argolla política para que persiga el instrumento de persecución. Hay asambleístas que traicionaron porque les cayeron glosas de 20, 30 millones, al día siguiente lo llamaba secretario de la presidencia, de Romanga, mira fulanito, te mandaron una glosa, ¿no? Te damos el apoyo, pero si tú nos apoyas. Y así tiraron a mucha gente. Claro, un revolucionario no puede ser ni corrupto ni cobarde. La gente mejor que se vaya y no vuelva. Pero la presionaron de esa forma. Y tenemos un tipo como Celi, que se dedica solo a perseguir. Este señor también, si hay una asamblea constituyente, tiene que irse preso, porque está arrogándose función. Como la Corte Constitucional, que fue una verdadera vergüenza. Ustedes saben que la Corte Constitucional ni siquiera ha dado paso a la demanda de inconstitucionalidad que presentamos por la consulta. Ni siquiera eso. Estamos en indefensión. Ni siquiera que la negaron, no la tramitan. Y en lugar de pararse firme y decir, señora, aquí se necesita control constitucional para esta consulta, lo que hace Alfredo Ruiz, no se olviden este nombre, para que pase al basurero de la historia. Los ecuatorianos nunca olvidemos este nombre. El nombre de la mediocridad, del oportunismo, de la traición. La Corte Constitucional estaba llamada a ser la guardiana de la Constitución, del Estado de Derecho. ¿Qué hace Alfredo Ruiz? Suspende la sesión del 5 de diciembre. En lugar de ratificarla, para decir, señor, aquí está nuestro dictamen. Mañana mismo la Corte Constitucional podría enmendar esa consulta, y no lo hace por calentar sus puestitos, por mantener su sueldito de $6.000. La misión de la OEA lo dijo claramente. Aquí hay graves irregularidades. Aquí hay que tener control constitucional. El control constitucional también puede ser después de la elección. Pero no tenemos orden constitucional, vía por su ausencia. El gran responsable, Alfredo Ruiz. Anoten, joven, que pasa a los libros de la historia, al basurero de historia este como este. Como Miguel Villasí, como Pablo Félix. Y también tenemos una Contraloría, que son las cosas más burdas. Juzga la ley. La Contraloría tiene que hacer cumplir la ley, no juzgar la ley. El Código de Planificación dice que no está de acuerdo y te glosa por eso. Juzga los decretos ejecutivos, ¿sí? Gobernar. Si él no está de acuerdo con un decreto ejecutivo, eso tiene que ir a la Corte Constitucional, no el Contralor. Yo tengo derecho a hacer decreto ejecutivo como presidente, eso se llama gobernar. Es muy increíble. No estamos bien en un Estado de Derecho. ¿Cómo
confundieron a mucha gente, compañeros, y esto es muy importante. Miren todos los goles que nos hemos metido, miren todo lo que ha pasado en un año, se lo repito. Pugna, presidente, vicepresidente presos, los corruptos confesos libres, ¿no? Le robaron la vicepresidencia inconstitucional, usurparon Alianza País, consulta mañosa, y la campaña ni se lo cuento. Yo fui al país, llegué el 5 de enero, la campaña empezó el 4 de enero, estábamos en 12-13%, logramos 37%, ya pedía tiempo el gobierno, pero nos agredieron, nos censuraron totalmente la prensa, 10 días nos impidieron sacar propaganda, nos hicieron cambiar los spots censurándolos, y nada de eso dicen los defensores de la libertad de expresión, de los derechos humanos. 37 organizaciones de la extrema izquierda, extrema derecha se unieron contra nosotros. Inscribieron, en total se inscribieron 4 organizaciones por el no. Una fundación que fue totalmente irrelevante y 2 organizaciones ficticias para robarnos la mitad del presupuesto. Porque el mismo presupuesto se reparte para decir el no, 1.800.000. Entonces tuvieron 1.800.000 para la campaña de sí, formalmente. Nosotros 900.000 para la campaña para el no, pero en realidad tuvieron decenas de millones de dólares de campaña multimillonaria. Pero indecente intervención de la prensa, a tal punto, ¿cómo se llama este señor Cuesta, Rafael Cuesta, de Canal 1? Después de una entrevista me dijo, la única entrevista que me dio la prensa mercantil, de ahí otra entrevista me dio arriesgando el puesto, Javier Lazo, en su programa, no es el programa de Cuarto, es su programa, en Palabra Suelta, fueron las 2 únicas entrevistas que tuvo. A Moreno le daban 2 horas y media cadena nacional. Y después tuvieron que suspender porque cada vez que hablaba perdía votos, ¿no? Pero después de la entrevista conmigo, en media hora, Rafael Cuesta dijo muy suelto el hueso, la posición oficial de este canal es de apoyo 7 veces sí. Eso es ilegal, atenta contra el código de la democracia y no pasó absolutamente nada. Contra todo esto tuvimos que luchar y le sacamos 37%. Y si hubiera demorado un mes más la campaña, le ganábamos, compañeros, y ellos lo saben. Mucha gente se dejó convencer. Dijeron, no, esta vez vamos a darle oportunidad al gobierno para que pueda gobernar, diciendo, Correa tal vez está picado, lo que no quiere es que gobierne Moreno, démosle la oportunidad que yo quiero a Correa, no esta vez, démosle este margen de acción. Ya esos están desengañados, pero esa campaña, también lo observó la misión de la OEA, ¿no? Ha sido la campaña más injusta de la historia, totalmente cancharril. Y le sacamos con eso 37%, por eso ni celebraba. Significa que en el peor de los momentos tenemos al menos 37% de apoyo, una sola fuerza política, la Revolución Ciudadana. ¿Saben lo que es eso, compañeros? Ellos tuvieron 63%, 36 fuerzas políticas, 36. Y de ese 63% le aseguro que muchos no es que están con él, están con nosotros, pero démosle una oportunidad a Moreno. Se dejaron engañar por la prensa. ¿Cómo desmoralizar a mucha gente? Mucha de nuestra gente. Otros lo utilizaron de justificación para su traición. Pero alguna gente sí se desmoraliza. Es una táctica inteligente. En los 70 desaparecían a los dirigentes de izquierda, torturaban, eso unía a la gente indignada. Ahora te acusan de corrupto. Eso siembra duda, inmoviliza. Le han utilizado muy bien el relato de la corrupción. Nos han hecho creer que si tú tienes un caso de corrupción, un gobierno corrupto. No, compañero. ¿Qué gobierno del mundo puede decirle eso? El que le dice eso es un farsante. El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no tolera la corrupción. Y jamás hemos tolerado la corrupción. Estas manos están limpias. Los que tienen las manos sucias son los que están en el poder. ¿Dónde están los regalos de Moreno? Todos los regalos que recibe como presidente están en propiedad del pueblo ecuatoriano, compañero. Y ahora dicen que es un museo para mí. Así me la doma. No se le ocurre pensar que soy el único presidente que ha dado sus regalos y no hay otro salto. Pero el resto de lo de Alfaro, qué sé yo, pero yo les dije a los presidentes, si tienen regalos, vengan, hacemos la exposición. No se presentó ninguno. Pero nosotros tuvimos 2 graves, lamentables casos de corrupción al final de nuestro gobierno. Antes de eso tenían tonterías, ¿no? Que un pillastre que falsificó su título, que un crédito mal dado. Pero estos fueron 2 casos duros, con paraísos fiscales y tonterías así. Caso Refinería, Cabecilla, lo denunciamos nosotros, investigamos nosotros y se sancionó en mi gobierno. Eso no dice la prensa corrupta. Y el Cabecilla, el que lavaba el dinero en Delaware, el que coimaba, el que hacía las veces de los funcionarios corruptos de Brecht en el caso de Brecht, aquí en el caso de Refinería, que coordinaba
nada más y nada menos que Charlie Pareja Cordero. No confundir con Carlos Pareja Lucía, que son primos. Pero Charlie Pareja Cordero es alto dirigente social cristiano, secretario de la presidencia del gobierno de León Férez Cordero, 2 veces jefe de campaña Jaime Nebot, ahora prófugo en Perú, el cabecilla del caso de refinería. ¿Ustedes lo escuchan alguna vez en medio? No, porque no es relevante políticamente, porque ha hecho politiquería con lo más sagrado, con lo que más la gente aprecia, la lucha anticorrupción. La han utilizado como instrumento de politiquería. Caso de refinería fue resuelto por nosotros. Y viene el caso de Brecht, que avancé lo más posible, pero revise. Había un acuerdo de confidencialidad hasta el 1 de junio. No podíamos saber las delaciones de los corruptos de Brecht. ¿Quiénes estaban involucrados? Tenemos rumores que la lista, finalmente no había lista. ¿Se acuerdan de eso? La lista de Brecht. ¿Ya? Avanzamos lo más posible. Primero el gobierno el 24 de mayo. Recién el 1 de junio se conocieron las delaciones y se pudieron ejecutar prisiones preventivas y allanamientos que ya dejé listo del gobierno. Pero estos infames, los traidores, con la prensa corrupta, manejaron muy bien eso para hacerle creer al pueblo ecuatoriano que nosotros habíamos querido tapar algo y que me tuve que ir para que se destape el caso de Brecht. Eso es mentira, compañeros. Miren, es tan sencillo como esto. Tan sencillo como esto para que no se me engañen. Anoten, esta es una parte más importante de este enlace. Patria querida, patria grande. Anoten. ¿Ya? Que busquen qué alto dirigente de la Revolución Ciudadana tiene dinero malaví. Que nos diga. Jorge Anglada está preso precisamente porque buscaron un trofeo político. Pero han reconocido que no han podido descubrir 20 centavos malaví en las cuentas o donde sea de Jorge Anglada. Y lo mismo les puedo decir para Ricardo Patiño, Gabriel Revenera, quien les habla, Rafael Correa. Busquen lo que es la gana, porque somos gente honesta y no se dejen engañar. Los corruptos son otros. ¿Quién es corrupto para enriquecer al otro? Que no me vengan con cuentos. Ay, no, que la asociación ilícita, que el delito abstracto, que ni sé cuánto, que eso es tontería. Eres corrupto para lucrar, para enriquecer, no para enriquecer al vecino. Que digan qué alto cuadro de la Revolución Ciudadana y mi gobierno, de Alianza País en ese entonces, se enriqueció. Que nos digan dónde está la plata. No han reconocido. Dijeron muy sueltos de hueso, vamos a ver la ruta del dinero. Usó transitorio, Trujillo. ¿Acaso no debieron empezar por ahí antes de echar tanto lodo con ventilador? Hablan cualquier estupidez. 25.000 millones de dólares han perdido en corrupción. 25.000 millones, ¿saben lo que es? Es la cuarta parte del PIB. ¿Cuántos corruptos debe haber? 10, 100, 1000. Si fueran 1000 serían 25 millones por corrupto. Que nos digan dónde está ese dinero. Pero eso sí también me sorprende el pueblo ecuatoriano, compañero. Tenemos que ser un poco más críticos. Hay pruebas, no se puede decir cualquier estupidez. La vicepresidenta de 25.000 millones perdió en corrupción, la presidenta del Congreso, de la Asamblea. Supóngase que haya 1000 corruptos, 25 millones por corrupto. ¿Dónde están los 25 millones? Esto es mentira. No, ha habido corrupción sobre claro, y lo enfrentamos con toda fortaleza. Hasta el Papa Francisco dijo que encontró corrupción en el Vaticano. ¿Pero quiénes son los corruptos? Carlos Pareja Lucén, que vino del sector petrolero, muy cercano a los socios cristianos. El palo porque va, palo porque no boga. Si no se llama esa gente, sectario. Si se llama, es cómplice. Ramiro González, alto dirigente de Izquierda Democrática, 2 veces prefecto de Pichincha, o ya se olvidaron. Ya se olvidaron. ¿No? Facilito olvidarse. Pero ¿dónde están los altos dirigentes de la Revolución Ciudadana? Y esos son, y les hablo, Jorge Glass, Ricardo Patiño, Gabriel Rivenera, Doris Solís, Corcho Cordero, tanta gente. Que nos digan dónde están 20 centavos malaví. Ese es el primer paso, compañero. El resto es cuento. Cuando alguien empieza a discutir que Correa, que el gobierno corrupto, ¿dónde está la plata? No, puro cuento. Ya déjate de ser cuentero, ¿ok? Porque así está defendiendo a los gobiernos corruptos. Segundo punto, primer punto, que nos digan quién se enriqueció de los altos cuadros de la Revolución Ciudadana. Los PIB son los que vinieron de afuera, invitados. Ramiro González, que no era de Alianza País, ustedes lo saben. Carlos Pareja Yanusel, funcionarios de Petroecuador. La prensa corrupta dice, los funcionarios del gobierno de Correa, Marco Calvo Piña, Les Bravo, toda esa gente eran funcionarios de Petroecuador, a los cuales dimos oportunidad de ascender, porque a mí me gusta aprovechar la gente que ya está ahí. Pero no eran de Alianza País, no eran de la Revolución Ciudadana. Primer punto, para hablar de corrupción, tiene que haber lucro. Que me digan un alto dirigente de la Revolución Ciudadana que tenga 20 centavos mala vida. Graben, escriban. Segundo punto, estos traidores, para hacernos daño, ¿no? Y para ocultar su ineptitud también, es una táctica de los mediocres, no echar lodo sobre los demás. Sobresalir, no sobresaliendo a ellos, sino hundiendo a los demás.
se vendieron al discurso de oposición de la prensa corrupta y dijeron, ha habido corrupción generalizada. Bueno, ellos fueron 10 años por parte del gobierno. Lenín Moreno fue 6 años mi vicepresidente, pues no era mensajero, era vicepresidente de la República. 4 años estuvo en Ginebra, le tomó parte del gobierno, representante del gobierno. Ah, pero estuvo lejos, era vicepresidente de ese país. Si hubo corrupción generalizada, o es cómplice, o es un idiota que nunca se dio cuenta. La realidad es que es un mentiroso. E insisto, para hablar de corrupción, díganme quién se ha enriquecido. Tal vez ellos sí, y nosotros nos aseguramos que somos gente honesta, que solo hemos trabajado con manos limpias, mente lúcida y corazones ardientes, por ustedes, por nuestra patria, por nuestros migrantes. Primer punto, ¿dónde están los ricos de la revolución ciudadana? Somos corruptos. No es bueno. Segundo punto, si había corrupción generalizada, como han posicionado con la prensa ahí sí corrupta, que se vende al mejor postor, ¿dónde estuvieron ellos pues 10 años? ¿Son cómplices, son tontos o están mintiendo? Y es lo segundo y tercero, dicho sea de paso. Sobre todo tercero, pues no excluí yo lo segundo. Y lo último, lo más importante, cuando los quiere engañar a la prensa corrupta, el ciudadano que me escuche, es que usted siente más corrupción en el país. Ahora sí, ahora se ven en cupos de nuevo en las universidades, en los colegios, se ven en los ministerios. ¿Saben lo que es? Que un audio que se diga, tiene que haber 1,5 millones por el Ministerio de Agricultura. ¿Se imaginan si ese audio hubiera salido en mi gobierno? Ya tenía la Corte Penal Internacional de La Haya. La prensa corrupta ni siquiera lo saca como noticia. Si supieron del audio que se graba a un tipo que dice, me pidieron 1,5 millones por el Ministerio de Agricultura. Y da nombres, da nombres. Y coincide todo, porque yo sé que a esa persona, dirigente de Los Ríos, le ofrecieron el Ministerio de Agricultura. Pero en todo caso, compañeros, la pregunta, ¿ustedes sienten más corrupción en la vida cotidiana como era antes? Cuando iban al registro civil y los asaltaban, cuando si no pagaban un tramitador no salían nunca. ¿Sienten eso ahora? En las aduanas, ¿se acuerdan cómo los asaltaban también? Las telefónicas, los bypasses, todas esas cosas, ¿se acuerdan? Los juzgados, la policía. En todos lados había corrupción generalizada, tolerada, institucionalizada. ¿Existe esa corrupción? Nada que ver. Eso fue borrado. Quedó esta corrupción que queda en toda parte del mundo por los paraísos fiscales. Y el que defiende los paraísos fiscales dice que lucha contra la corrupción es un gran hipócrita. Y no he escuchado a este gobierno criticar a los paraísos fiscales, porque de ahí, sin esos paraísos fiscales, no se hubiera podido dar los casos de corrupción que tuvimos. Por el contrario, por fin los pequeños empresarios, la economía popular y solidaria pudo venderle al Estado, porque tenemos el sistema de compras públicas más moderno de América Latina. Pero yo también reprocho esos pequeños empresarios, la otra vez salió, pero muy tarde. Esa economía popular y solidaria, ¿dónde están? ¿Dónde dicen, señor, lo que ustedes están diciendo es una gran mentira? Nunca hemos visto tanta transparencia y honestidad como en la década ganada. Se quedan callados, y por quedarnos callados no podemos perder todo, compañeros. Esas 3 cosas, no lo olviden, sobre todo jóvenes, para derrumbar esta infamia de la corrupción. Que nos digan que alto dirigente ha lucrado. Pero alto dirigente no es, no un Carlos Pareja que vino afuera, no un Ramiro González, alto dirigente de la Revolución Ciudadana. Empezando por un Aguilar, que la encuentra en 20 centavos a la vez. Segundo, ¿dónde estuvieron ellos que se había contribuido? Corrupción generalizada, es lo obvio, ¿verdad? Es elemental. Ustedes ven que nunca le preguntan eso, ¿no? ¿Dónde estuvo que usted es vicepresidente? Se habla de tanta corrupción. Ah, no, yo era vicepresidente en 2013, sí, pero no la vicepresidencia de Alianza País, no es el gobierno. Así que usted conocía. O está mintiendo, o es un tonto, o fue cómplice. ¿Verdad? Y tercero, lo más importante, es que ustedes sienten más corrupción. No hay nada que ver. Antes los asaltaban en todas las oficinas públicas, juzgados, policía, registro civil, aduana, migración. ¿Cuánta falta de transparencia? Compras públicas imposibles si no dan una coima. Todo eso ha cambiado, compañeros. Esta corrupción transnacional que se dio en muchos lados, aquí en España se dio, en Europa se dio el famoso caso Siemens, ¿no? Esta transnacional alemana, no sé si ustedes conocían. Y lo importante es enfrentar esa corrupción con toda decisión. No es que no existe corrupción, que diga eso es un mentiroso. De hecho, este gobierno, ¿cuánta corrupción tiene? Y corrupción ahí sí institucionalizada. ¿Saben con la ley económica urgente cuántas centenas de millones le van a ahorrar? Pero no a los pequeños, no a la empresa inmigrante, al 0.2% de las empresas, las 200 empresas más grandes del país, que son las que tienen los medios de comunicación y las que sostienen al gobierno, los banqueros, etc. Son como 4.000 millones de dólares que deben impuestos. Y les van a perdonar intereses, multas, centenas de millones de dólares. No para los más pobres, para los más ricos. ¿Saben cuántos billetes hay ahí? Eso es corrupción.
Hay cosas que ni nos damos cuenta. El 4 de mayo derogó un decreto mío, Moreno, porque yo sí gobernaba para el bien común. Yo le ordené a las farmacéuticas que cuando pasara el periodo del derecho de propiedad que tenían los medicamentos, las medicinas de marca, tenían que venderse como genéricos, porque ya no tenían protección. Y eso reducía grandemente el costo. Revocó aquello. Es decir, no pueden seguir ya medicamentos de marca que no tienen protección, ¿no? Derecho de propiedad intelectual, los pueden seguir vendiendo con el precio exclusivo de esa marca. Eso significa decenas de millones de dólares que van al bolsillo de ustedes, ni se dan cuenta. La farmacéutica. ¿Saben cuánta plata ha robado por ahí? Y esa plata ni siquiera entra al Ecuador, porque esa gente sí trabaja con paraísos fiscales. Los 3 sueldos del vicepresidente, del presidente actual. Jóvenes, quien es fieles no poco, fieles no mucho. No es que roba un poquito, pero roba mucho. No. O sea, es inmoral. Es impresentable. Un tipo que tenía pensión vitalicia como vicepresidente, llega presidente, le dice rebájense el sueldo, austeridad, pues se está pagando 2 sueldos, el presidente y el vicepresidente. Es como si un coronel se retira del ejército, sale con su pensión de coronel, regresa como general y mantuvo el sueldo de general y la pensión de coronel. Impresentable. Lo otro es la pensión por invalidez, eso es correcto, la pensión ya de jubilación, eso se mantiene. Pero la pensión vitalicia como vicepresidente una vez que eres presidente es impresentable, eso es inmoral. Esa es la corrupción, compañero. Corrupción es que la venta de puestos, 1,5 millones para el Ministerio de Agricultura, y está el audio, y es verdad. Yo sé, a esa persona que se nombra ahí, se le ofreció el Ministerio de Agricultura. Y ni siquiera un fiscal dice, voy a investigar, no pasa nada, y lo oculta a la prensa. Y ya en 1 año, este señor ya tiene un ministro preso, este chico Iván Espinel, que todos sabíamos que no le sacó tanta plata para la campaña. Ellos son los corruptos, nosotros somos gente de manos limpias. Los traidores, si eres traidor, eres capaz de cualquier cosa. Eres capaz de cualquier cosa. La corrupción no está en la verdadera revolución ciudadana, compañero. Las manos están limpias. La corrupción está en lo que nos gobierna actualmente. Pero mucha gente cayó en la trampa del discurso anticorrupción, se desmoralizó, dijo será verdad, me hicieron perder las convicciones. No nos roben las convicciones. Cualquier error los discutimos al día siguiente de la victoria. Nos quieren desmoralizar con eso. Eso pasó con Lula, con Dilma. Fíjense que Dilma ahora inocente de todo. Lula, un inocente preso. Me hacen dudar a la gente. No caigamos en esa trampa. Luego el otro discurso. Crisis, sobreendeudamiento, todo estaba mal. La justificación de los ineptos, le quedó grande el cargo. Y empezaron, ¡ay, qué atraso! ¿Qué gobierno no ha recibido atraso? Yo cuando entré al ministerio en el 2005, abril del 2005, recibí como 600 millones de atraso, con un PIB de 40.000 millones, o sea, 1.5 del PIB de atraso. Eso ni se registra, son cuentas pendientes. Luego, cuando gané la presidencia en 2007, también recibimos como 800 millones de atraso, lo que se llama la bola. Es normal, porque ustedes no pueden pagar todo al día. ¿Cómo qué escándalo que hicieron? Nadie es estúpido para decir que todo está solucionado, pero frente a lo que pasamos, perdimos 10 puntos de exportación en 2 años, 12 puntos del PIB e ingreso fiscal en 2 años. Se nos apreció el dólar 30% cuando debía depreciarse. Tuvimos un terremoto de 7, 8 en escala Richter, que produjo más de 3.000 millones de pérdidas. Empezamos el 2016 con un barril de petróleo de menos de $20. Esos son problemas. Y dejamos la economía en crecimiento. Por eso dijimos, la mesa servía, tomamos las medidas duras, aumentar el IVA para la reconstrucción, etc. Pero jamás, no somos estúpidos para decir que se han resuelto todos los problemas. Pero los problemas que quedaron, era juego de niños pues, frente a los problemas que enfrentamos. Pero para los mediocres, para los ineptos, para los traidores, no existe, jóvenes. Mesa servía. Hicieron un escándalo con la prensa. Hablen con profesores de economía, se les va a matar de la risa. ¡Crisis! Y crecimos 3%, el doble del promedio de América Latina. Ahora decrecimos en 2018. Primer trimestre estoy casi seguro que decrecimos, porque estuve revisando indicadores, decreció consumo, decreció exportaciones, casi seguro por la ineptitud de esta gente. Porque además el precio del petróleo está como $80 y lo presupuestaron a $42. O sea, ni a propósito se hacen las cosas tan mal. Porque no se han tomado decisiones, porque se han dedicado a la politiquería, porque no existe presidente, no tenemos gobierno. Tenemos mismo el alcahuete que quiere contentar a todo el mundo porque así son los mediocres.
te doy a ti esto, el Ministerio de Agricultura al otro, te doy a la comunicación para que tú estés contento, a ti te doy 20 millones para tu tranvía, para que no me moleste, contentar a todo el mundo y no toma decisiones para el país, y el país se nos cae en pedazos. No quiero ser agorero del desastre, no, pero tenemos que se nos vienen tiempos duros en lo económico. El mismo escenario de hace 20 años. Bueno, ya el primer trimestre hemos decrecido, se deterioró grandemente la balanza comercial, revisen mi tweet, hace un año casi. El mayor peligro es el sector externo, se van a derogar las salvaguardas, hay importaciones, ¿cómo les diría? Represadas, hay mayor ingreso que se está recuperando la economía, mayor consumo importado, va a ser más barato importar, aquí puede haber una explosión de importaciones, no me equivoqué. Entonces las importaciones han crecido muchísimo, las importaciones del primer trimestre crecieron, eso crea déficit en el sector externo, salen más dólares de los que entran, y para cualquier sistema monetario eso es gravísimo, pero 10 veces más grave para la dolarización, porque directamente afecta la cantidad de liquidez de la economía, y pese a que tienen $80 casi el barril de petróleo, no existe suficiente liquidez y nada se mueve, no han generado puestos de trabajo, han destruido puestos de trabajo, las contracciones son enormes, ¿eh? Le acaban de devolver los 1.000 millones que tenemos que pagar en subsidio al IES. ¿Por qué tenemos que subsidiar al IES como ecuatorianos? Ay, que los abuelitos, usted corre, es inhumano. Un estadista tiene que ver por el bien común de todos. Solo 3 millones de ecuatorianos están afiliados al IES, de 8 millones que son la fuerza laboral. Es decir, no llega ni al 40%. Y claro, yo soy el primero en mejorar la pensión jubilar de un anciano, pero ese anciano es privilegiado. Porque por cada anciano que recibe una pensión jubilar, hay 2 que no tienen nada. Probablemente uno es no pobre, pero otros 20 sí son pobres. Yo tengo que pensar en esos 20, ¿se me explica? Por eso hicimos la ley sabia, en lugar de obligarnos a dar 40% de subsidio a las pensiones jubilares del IES, cuando sea necesario le damos hasta el 100%, derogado, de no hay que dar obligatoriamente 40%. O sea, 1.000 millones anuales, 1.000 millones. Y por otro lado quieren despedir a 120.000 servidores públicos para ahorrarse 1.000 millones de dólares. No hay free lunch en economía. Vale 1.000 millones al IES, que no necesita, tiene liquidez. Tenemos que votar 120.000 trabajadores públicos. Ese es el país que tenemos actualmente, el país de la locura, el país de la estupidez, de lo inhumano, lo torpe. Bueno, hablaron de crisis, sobre endeudamiento, esas deudas, ¿cómo la han tergiversado? Pero incluso si fuera cierto lo que dicen, que hicimos trampa, que si nos pasamos... ¿Sabe quién puso el límite de deuda? Dicho se pasó, nosotros, no existía la ley del 2010, Código de Planificación de Finanzas Públicas, es la que crea ese límite del 40%. Pero hay que ver cómo se mide ese límite. La ley, el artículo 123 dice el saldo de la deuda pública, porque hay que ver la sostenibilidad de la deuda pública, la capacidad de pago del sector público, comunidad. Entonces usted no puede medir deudas al interior del sector público. Les pongo este ejemplo. Si yo quiero ver la capacidad de pago de una familia endeudada, no voy a medir cuánto le debe el hermano Juanito a la hermana Isabelita, porque eso es al interior de la familia, ¿sí me explico? Tengo que ver cuánto debe Juanito, Isabelita, a los papás, al vecino, al banco, a otros. ¿Sí estamos claros? Eso es lo que se hace en finanzas públicas, es obvio. Yo no puedo estar midiendo cuánto le debo al IES y cuánto me debe a mí, porque somos parte del sector público. Incluso se distorsionan las cifras. Si yo le presto 1.000 millones al IES, él me debe 1.000 millones. Y si el IES me compra 1.000 millones en bonos, yo le debo 1.000 millones. Sumamos 1.000 millones, 2.000 millones debe el sector público. Falso. Debemos ser, ¿sí se dan cuenta? Y para la cuestión técnica, para lo que está en la ley, que ve la sostenibilidad de la deuda pública, lo correcto es la segunda forma de medir, que se llama deuda consolidada o neteada. La Contraloría dice no, debe ser deuda agregada. Es un problema, pero por última cuestión de criterios. Pero hasta juicio penal no pusieron por eso. Hasta juicio penal. ¿Se imaginan? Pero en todo caso, incluso midiendo la comida bien, en verdad, nosotros entregamos la deuda en 27% del PIB, ¿no? Pero incluso midiendo la comida bien, estaba en 42%, 2 puntos más. Ahora está como en 52%. Porque este gobierno se ha endeudado como en 10.000 millones en el último año. 42% es un índice bajísimo. Pero usaron de argumento eso, que hay una deuda enorme, ¿no? Que no se ha sabido, y por eso está mal el país. Tan mal que creció 3%, y perdona, yo fui presidente hasta el 24 de mayo, hasta el 5.º mes, y lo que saben algo de economía, entienden que las consecuencias de la política económica se ven 6 veces después. O sea, crecimos por las políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana, a pesar de Lenín Moreno, no por el gobierno de Lenín Moreno, tengan eso perfectamente claro. En todo caso, compañeros, después
midieron la deuda como nunca se ha medido. Hasta con la deuda que da la tarjeta de crédito de los servidores públicos. Ya no sabían qué más poner. Que las ventas petroleras son operaciones comerciales, no son financieras. Se define como deuda pública que tiene plazo, interés. Pero podemos discrepar, pero no nos impongan su criterio, ¿no? Los CETE, los certificados de corto plazo, la deuda se mide con criterios técnicos jurídicos. Por ejemplo, ¿dónde está el problema? Que dicen que se ha pasado el 40% del límite legal. Si no era ese límite legal no habría problema. Entonces son criterios técnicos jurídicos. La ley expresamente dice que obligaciones de menos de 360 días, los certificados de tesorería, no se miden como deuda, los contabilizaron como deuda. Los atrasos, y sacaron la deuda como 58.000 millones de dólares. Pregunten, ¿cuándo antes se ha medido la deuda así? ¿Dónde está el resto de indicadores, la serie histórica? No existe. Primera vez que se mide la deuda de esa forma. En realidad no están midiendo deuda, sino pasivos. Y si miden los pasivos, midamos los activos, las hidroeléctricas, las carreteras, etc. Y verán, yo calculo otra vez, que tenemos como 55.000 millones de dólares más en activos netos, es decir, el país es más rico en 55.000 millones, pero ahí está la trampa de las finanzas públicas. Si yo me endeudo en 2.000 millones para construir Coca-Cola Sinclair, se registran los 2.000 millones como deuda, pero no se registran los 2.000 millones de Coca-Cola Sinclair como activo. Y parece que el país es más pobre. Pero en realidad, no es ni más pobre ni más rico si presté 2.000 millones y construí 2.000 millones de hidroeléctricas. Pero si esa hidroeléctrica me genera cada año 600, 700 millones, voy a ser más rico. ¿Sí me explico? ¿Ya? Pero nada de eso nos dicen. Entonces, generaron un ambiente de crisis y sostenimiento donde no existía. Lo dicen todos los organismos internacionales. Somos un país de bajo endeudamiento. Esta es mi especialidad. Estoy dispuesto a discutir, a debatir, no con cada uno, con todos juntos si quieren. ¿Ya? Para enseñarles un poco de economía, porque aquí hay cantidad de tontería. ¿Cómo confunden conceptos? A nivel fiscal hay varios agregados. Gobierno central, los municipios del gobierno central. ¿Ya? Gobierno general es una categoría que utiliza el Fondo Monetario, que incluye municipios, etc. Y sector público, que nos duele o no, nos gusta o no, incluye IES, incluye Banco Central. Por eso esa deuda se netea. No, la Contraloría no quiso. Eso es lo que dice la ley, sector público. Y le confunden las categorías fiscales. No quiero cansarlo con cuestiones técnicas, pero son horrores realmente que hemos tenido que aguantar, que quebramos al país. La realidad es que le quedó grande el cargo y por incapaz solo queda la traición, la mentira y el entreguismo. Y ahora emana esa ley económica que es de escalofrío. Es la ley más grave que yo he visto desde hace 20 años, cuando Dají, un fundamentalista, un talibán económico, ¿no? Introdujo el neoliberalismo en Ecuador, que hace más de 20 años, unos 25 años. A los mayorcitos, acuérdense lo que era Dají, ¿no? Y de ahí vino la crisis bancaria, porque con todas esas leyes que desregularon el sector financiero, porque solo el mercado se regula, solito ellos se regulan, nos llevaron a la quiebra. Pero en todo caso, es impresionante. Se perdonan multas, intereses a los evasores de impuestos, a los deudores al fisco, ¿no? Se quejan de los pagos de Odebrecht, que 14 millones de esta cuenta, estamos hablando de 4.000 millones de dólares. ¿Saben lo que es eso? Eso es verdadera corrupción. Eso sí es gigantesco, ¿no? Se crean de nuevo los fonditos de estabilización, la mayor torpeza. Cuando se requieren todavía tantas hidroeléctricas, multipropósitos, carreteros, escuelas, no, mantener la plata para los tiempos de vacas flacas. Tiempos de vacas flacas es cuando a ellos les falta la plata, porque al pueblo ecuatoriano todos los días le faltan cosas. Pero no solo eso, mandan esa plata al exterior a ganar 1% de interés y por otro lado nos endeudamos al 6-7%. Esa economía es economía estúpida, boba, tonta. Eso es lo que hicimos siempre. Y tal fue el éxito que ustedes están ahí, aquí están muchos de ustedes por esa política. ¿Cuándo es que no ha ido como nunca? En los 10 años de Revolución Ciudadana. Están cambiando todo. ¿Por qué? Porque eso garantiza el sector financiero, los bancos. Están en función de los bancos. Prohíbe que nos endeudemos, el gobierno central le preste al Banco Central y al IEM, me parece incluso. Una estupidez. Si no utilizan nuestros propios recursos, el Banco Central son recursos del propio gobierno. Nosotros hicimos la cuenta única del Tesoro. Todos los municipios, todos los ministerios, todos tienen que depositar su plata en la cuenta única. No puede prestar al Banco Central. Esa plata va a estar afuera o ociosa, estúpido. En dolarización ni siquiera se necesita Banco Central. Si no hubiera Banco Central, tendríamos que depositar esa plata en el Banco de Pichincha, Banco del Pacífico. Les pregunto yo, con depósitos nuestros, ¿no nos prestarían esa plata? Por supuesto que no va a prestar un banco privado. Bueno, el Banco Público, el Banco Central no le permite prestar. Es estúpido.
Ya les voy a explicar por qué hacen eso. Porque ellos se están pegando el tiro en el pie, pero están condenando también a los futuros gobiernos. Entonces, para minimizar la ansiedad de financiamiento, endeudamiento, dicen, los presupuestos deben tener 0 déficit primario. Ese es el déficit antes del pago de intereses. Eso significa que no hemos podido tener las hidroeléctricas con esa ley. Significa que un padre de familia no puede comprarse una casa, porque eso es caer en déficit. ¿Quién puede pagar el contado de una casa? Van a tener que endeudarse, cuesta $50.000, ponen 20.000 y prestan 30.000, pero es déficit. No van a poder tener casa. Es tonto. ¿Cuál es la economía política detrás de todo esto? Que cuando el sector público no podrá construir hidroeléctricas, hospitales, multipropósitos, carreteros, todo va a ser privatizado. Todo será con peaje. Las hidroeléctricas privadas, no como ahora, que son públicas. Y yo no tengo problema con eso, pero nunca vino pues esa inversión. No tengo mayor problema con eso, hay que regular. Pero nunca vino pues esa inversión. Vamos a ser el país de la nada nuevamente. Para eso es el más puro neoliberalismo, minimizar el Estado, quitarle su competencia, desmantelar el Estado para que todo lo haga un supuesto sector privado que nunca lo ha hecho. Y si lo hace nos va a sacar la cabeza, pero en verdad no vamos a tener nada. Olvídense de más escuelas, más hospitales, más carreteros, más hidroeléctricas, más multipropósitos. Toda esa avalancha de inversiones que vimos en los últimos 10 años de Revolución Ciudadana, que puso de ejemplo a la vanguardia de América Latina, al Ecuador, que cuando pasamos de ser, por ejemplo, del país, uno de los países con peor infraestructura vial a uno de los países con mejor infraestructura vial. Cuando pasamos de ser un país importador de energía a un país exportador de energía, olvídense eso, nos volvieron al pasado. Y ya técnicamente no tenemos política monetaria, porque no tenemos moneda nacional. No vamos a tener política fiscal. Cualquier problema externo, por ejemplo, desplome los precios del petróleo, no se va a hacer política como llamamos los economistas contracíclica, y el ajuste, siempre hay ajuste. El arte de la política económica es minimizar los costos del ajuste, hacer que caigan sobre los más ricos, no sobre los más pobres, como lo hicimos con la tormenta perfecta, y que dure el más corto tiempo el problema. Ahora no. Ahora no vamos a tener política, vamos a tener camisa de fuerza, y eso va a venir, pero ajuste va a haber, por el sector real, incremento de desempleo, de pobreza, desigualdad. Anoten que eso lo estoy diciendo. Están hipotecando el futuro del país y la misma boba economía que nos llevó a la crisis del 99. Y para distraer a la gente de tanta destrucción, de tanta traición, de tanta mentira, esa es la táctica de Durán Barba, una táctica regional. Cada semana un escándalo. Recuerden que dijeron que iba a explotar la refinería, ya explotó. 600 horas con sobreprecio, ¿alguno ha visto la lista? Esto es mentira, nadie pide la lista. Y repiten eso, 600 horas, ¿dónde está la lista? Nadie lo dice. Es increíble. La cámara oculta, ¿se acuerdan? Hasta ridiculeces así. Ya la Fiscalía dijo que eso no funcionaba, pero no lo sacan los medios de comunicación. Que la unidad del milenio elefante es blanco, y nos volvieron a las escuelas un inocente. Y que un fan del Falconi, que era uno de los más grandes intelectuales de la revolución, se preste por cuidar un puestito, por alcahuete de este gobierno traidor, a justificar la escuela unidocente. Es terrible. ¿Saben por qué volvieron a la escuela unidocente? porque la CONAIE las amenazó con paro. No es que las escuelas unidocentes son botines políticos de la CONAIE. Se reparten las escuelas unidocentes entre dirigentes para poner a sus primos, manejar a la comunidad. Así dominan al mundo indígena. Pero lo presionaron con paro y el gobierno enseguida pactó. No, debo de construir escuelas del milenio y le volvemos a las escuelitas unidocentes. Las escuelas del milenio en el sector rural buscaban consolidar 10, 15 escuelitas unidocentes para que vayan a esa escuela más grande, pero con laboratorios, internet, planta docente completa, cancha deportiva, etc. El transporte. Claro, estamos en el siglo XXI, se pone bus. Y claro, falló el transporte de unas 5 escuelas. ¿Pero cuál es la solución? ¿Comprar buses? No, acá hay que volver a dar unidocentes. Todo un pacto político, no les interesa a la gente. No les interesan los más pobres, no les interesan nuestros niños. Hablaron de Yacha, sacaron 5 edificios con problemas constructivos y dijeron que todo estaba mal construido. Y le pusieron un juicio penal a un joven gerente de Yacha. Por edificios mal construidos, él construyó el cuerpo de dinero del ejército. En vez de arreglar los edificios, todo está mal. ¿Por qué? Porque quieren repartirse Yacha y entregar el mundo. La gente tiene su círculo, ¿no? Del cual depende y quiere entonces darle el presupuesto de Yacha a ciertas universidades, ¿no? Empezando por las dignas, hecho se pasa. Los cuales han amarrado tantos y tantos supuestos escándalos. Recuerden, esto sí el colmo, esto será para la historia, ¿no? Ya uno no sabe si reír o llorar. Que tienen después de 10 años problemas en la frontera y no es por inútiles. No es porque eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad. No es porque ya no funcionan los CONBIFRON, los comités binacionales fronterizos, con los cuales autoridades de Ecuador coordinadas con autoridades colombianas. No.
Es porque Correa había pactado con la FARC en el narcotráfico y ellos se están atacando y entonces ahora sí hay violencia. ¿Quién puede tragarse esa piedra de molino? Y sacaron el tercer eje vial, Esmeraldas, Mataje, Tumaco, diciendo que habíamos construido una carretera a la nada. ¿Se acuerdan de eso o no? Y a la selva. Eso sacó hasta CNN. Y lo leyó, lo dijo en entrevista a Moreno. Saquen sus propias conclusiones. Cuando meses antes, en el gabinete binacional en Pereira, con Colombia, se había jactado de esa obra como de su gobierno. Así es de cínico este tipo. Es un impostor profesional, pero un mentiroso compulsivo. Bueno, como así es la vida, tuve la oportunidad, como estoy trabajando para Rosa Today de entrevistar esta semana a Juan Manuel Santos. Y el mismo Juan Manuel Santos desmienta a Moreno. Dice, somos nosotros, pedimos disculpas, Colombia que se atrasó, es el tercer eje vial. Y con Correa, pues, ¿cómo luchamos contra la FARC, contra el narcotráfico? ¿Y qué publica la prensa? Nada. Eso es lo que enfrentamos día a día en el país. Pero sacaron escándalo, o sea, increíble, para encubrir incapacidad de este tipo. Resulta que ahora hay violencia, no por todas sus decisiones equivocadas, no por su falta de liderazgo, de capacidad, no por inútil, sino porque yo tenía un pacto con la FARC y el narcotráfico. Y empiezan de nuevo que la FARC financió nuestra campaña, lo llevan repitiendo 10 años, que lo demuestran. Y el acusado era Gustavo Larrea, ¿se acuerdan? Que ahora es mano derecha de Moreno. Todo es hipocresía. Mi solidaridad con las víctimas de la ineptitud de este tipo, esta ineptitud. Se sabía que con el proceso de paz iba a haber disidencia de gente de la FARC que se iba a dedicar a la delincuencia común. Debimos estar preparados, para eso empezamos a preparar nuestro gobierno. Los acuerdos de paz fueron en octubre, noviembre. Ya le tocaba a este gobierno continuar y un año después nos echan la culpa. Increíble. Mi solidaridad con los soldados muertos, de Alfredo Mosquera, Jairo Steven Sandoval, Sergio Jordán Cedeño, Wilmer Álvarez Pimentel, 10 heridos más tuvimos cuando explotaron esas bombas en la frontera. Mi solidaridad con los periodistas asesinados, secuestrados y asesinados. Qué mal que manejó el gobierno esta crisis. En esta clase de crisis, lo primero es asegurar que estén a salvo los secuestrados. Y luego se realiza cualquier acción ya punitiva. ¿Sí me explico? ¿No? Primero usted lo libera y luego pues los perseguimos y hacemos lo que tenemos que hacer, los capturamos y si es en combate pues tendrán que caer. ¿No? Se manejó muy mal y asesinaron a 3 profesionales de la patria: Javier Ortega, periodista; Pablo Rivas, fotógrafo; y Efraín Segarra, conductor. Mi abrazo solidario a su familia. Y hoy siguen secuestrados, desaparecidos Oscar y Katy. Pero eso sí me molesta. Como no son periodistas, entre ellos no hay noticias. No solo eso, esta gente está secuestrada hace 6 semanas. Y llenan los titulares con un supuesto secuestro de hace 6 años de un prófugo de la justicia en Colombia. ¿Se dan cuenta de la doble moral? Y esta gente que no es prófugo de la justicia, no es nada, hace 6 semanas, sigue secuestrada. Ya no hay noticias. Y lo que dice es que a mí me financiaron la FARC y por eso entonces no había problemas conmigo. Y resulta que yo fui binomio con Lenín Moreno, que también lo financiaron a él. Todo no necesita ni un análisis, ¿no? Pero para ocultar todo esto, ¿no?, las mentiras que sacan la carretera a ningún lado y luego que no rectifican, es que se quieren bajar la ley de comunicación, que no protege al gobierno, protege a los ciudadanos, protege a los periodistas, porque es una ley de medios, de comunicación. También pone salario de base para los periodistas, salarios básicos. La mayor explotación laboral se da en ciertos medios de comunicación. Ya me pasé la hora, creo que nos vamos a ir a 1 hora y media, pero hemos pasado 6 o 8 meses sin enlace. Mientras tanto, plan de gobierno, 0. Casas, 0. En el informe de la Nación digo 20.000 casas. Que no las diga, pues ¿dónde están? ¡Es mentira! Pero ustedes saben que bloquearon, incumpliendo la ley. La ley exige que se organice una comisión para analizar el informe de la Nación. Bloquearon, no se formó la comisión, porque saben que se va a buscar esas 20.000 casas. No existen. Las pocas que se han terminado son las que comenzamos nosotros, sobre todo en la zona de reconstrucción, Manabí, Esmeralda, Santo Domingo, etc. Ofrecieron 200.000 puestos de trabajo, 0. Por el contrario, amenazaron con votar 120.000 burócratas por ahorrar $1.000 millones. Este señor sí se paga 3 sueldos, ¿no? Qué fácil es, Capitán Amaya. Manda a los otros al mar y él se queda en la playa, ¿no? Qué fácil es jugar con el sueldo de los demás, con el trabajo de los demás. Vean, revisen, ahí hay un video de mi posición clara en esta situación. El último recurso es hacerle perder el puesto de trabajo a un ser humano. A los mediocres es el primer recurso.
Pero no solo eso, votando esos 120.000 servidores públicos se ahorran $1 millón, que son los $1.000 millones que le van a dar al 10. ¿Quién entiende eso? ¿Quién? Es una locura, es una locura. Y no han permitido que se analice el informe de Nación porque es mentira lo de las 20.000 casas. Ya hablamos de la ley económica, el regalo a los empresarios, pero también, revisen, había crisis económica y el programa económico lo saca un año después. Pura mentira. Si está en crisis económica debe ser a los 3 meses, pues máximo tener un programa económico, no un año. Hay una bandera chilena, que viva Chile. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y qué es lo que están haciendo también, no? El lawfare, judicialización de la política. Lo hicieron con Lula, lo hicieron con Cristina, lo hicieron con Jorge Glass, ahora vienen tras de mí. Recuerden en noviembre el chistecito que se mandó Moreno en Perú, y Kuczynski lo quedó viendo muy seriamente, ¿no? Cuando Kuczynski dice, hay varios presidentes de la República presos en Perú. Ojo, en Ecuador no tengo ninguno, pero perdemos la esperanza. Ojo, de ahí me han caído 6 juicios penales. Qué coincidencia de la vida. Pero de todo. ¿Ya? Petrochina, son ventas anticipadas de petróleo, que son grandes negocios. Pero si hay algún problema, yo aprobé una operación en 2010, porque la ley en ese momento lo exigía, después se cambió la ley, y me acusan de las ventas del 2016. Campo Cindy, ¿qué tiene que ver el presidente en la negociación de un campo petrolero que ni siquiera es los grandes? No es la joya de la corona, Auca, Sacha, Sosofil, La Guaira, es los 30 y pico campos menores que antes se llamaban marginales. El presidente no tiene que conocer de eso. ¿Sabe por qué me involucra? Porque es que una de las empresas que se creyó predicar mandó una carta a la presidencia como que si el presidente se pone a leer esa carta. Incluso si lo hubiera leído, ¿qué tengo que ver yo ahí? Si ya no saben qué hacer. Me acusaron de la FARC y narcotráfico, casi nos matan en Quilindé. No hay un preso, pese a que están las fotos, las amenazas de muerte, la gente armada, se sabe quién organizó. Pero me llaman a declarar sobre los atentados en la frontera. Estamos en un mundo de locos, ¿no? ¿Qué más? El sobreendeudamiento. Ojalá que se haya cerrado la investigación del Titanic, porque a mí me acusan de hundimiento del Titanic. Y como no pudieron probar corrupción, ahora nos quieren hacer creer que hubo represión. Un supuesto secuestro hace 6 años de un prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia que semanas después fue deportado. Y hay una serie de mentiras, ¿no? Por ejemplo, que Romy Vallejo ha dicho, él fue secretario de inteligencia, que yo lo envié a Colombia para perseguir a balas. Falso. Él era un asesor en seguridad, era el que se encargaba de las deportaciones. Él fue a Perú para intentar la deportación de Charlie Pareja Cordero. Fue a Colombia cuando se escaparon los de La Roca y supimos que estaban en Colombia y traerlos. Y fue a Colombia cuando supimos, por el mismo guardia que mandaba tuit amenazante y todo eso, que estaba en Colombia para la deportación de este prófugo de la justicia, lo cual se logró en octubre del 2012. Era nuestro deber hacer el deber de la policía. Por un instante, imagínense, si el prófugo no era Valda, sino un miembro de mi gobierno, y no impulsábamos la deportación, no estaría siendo acusado de corrupto, de cómplice, etc. ¿Se dan cuenta de la doble moral? Pero como es la gallada, entonces ahora dicen que nos hemos mandado a investigar para secuestrar y tontería. Así que obviamente el presidente es el que dio la orden. Ya no saben qué decir. Niegan el 30S, o sea, nos inventamos el 30S, los 5 muertos por gusto. Y quieren liberar a los verdaderos asesinos, los 3 muertos, el crimen de King Saloma, involucrados Galo Lara, están haciendo una presión enorme para liberarlo. Estamos locos, realmente estamos locos. Tenemos que reaccionar, compañeras y compañeros. Tenemos que reaccionar. Sí, han sido meses durísimos. Lo personal es desgarrador. Alianza País, ver mi proyecto vital. Tengo 3 proyectos vitales. Mi Dios, mi patria y mi familia. Con esos proyectos vitales, mi patria, ver cómo se derrumba, cómo va a las manos de los mismos de siempre. Eso duele mucho. Alianza País, cuánto luchamos con Ricardo Patiño por crear el movimiento más grande y más exitoso de la historia, para ver a un traidor como Ricardo Zambrano, ungiendo de secretario ejecutivo y cómo nos usurparon eso, ¿no? Es durísimo ver tanto traidor, tanta gente que me decía, cuando me necesitaba, creo, más, empezando con Lenín Moreno, hasta septiembre, cuando Ricardo Patiño, pregunta a Ricardo Patiño, todavía era asesor del gobierno, vinieron a buscarme a Francia, nos reunimos. Lenín Moreno me iba a decir que le hagamos las paces y que él quería estar solo 2 años, yo tenía que volver. Yo le dije, no, porque está traicionando la revolución. Pregunta a Ricardo Patiño, ¿no? Y ahora dice que él nunca estuvo de acuerdo con la reelección, todo es mentira, este es un impostor profesional. Ver tanta traición. María Fernanda Espinosa, bueno, ahora se sacó la lotería del presidente de la Asamblea de la ONU, no era feliz con eso. Pero cuánta ingratitud de un Augusto Barrera que decía que era insustituible, un Miguel Carvajal que siempre pareció un inútil, dicho sea de paso, ¿no? Pero una Elizabeth Cabeza que trabajó en la presidencia
cuando Augusto Barrera le impidió ser concejal acusándole de corrupción. Vino llorando, primer trabajo, le di trabajo en la vicepresidencia. Luego Jorge, le dio trabajo en la vicepresidencia. Borró el currículum, no lo tiene en el currículum, revisa. Y les puedo mostrar que trabajó en la presidencia y la vicepresidencia. ¿Cuánta ingratitud? Esto duele mucho. Pero así es la vida, compañero. No lo buscamos, sucedió. Han sucedido cosas peores. Yo sí me siento responsable. Y vuelvo a pedir disculpas a mi pueblo, a la patria grande, al mundo entero. Porque me siento responsable. Haber permitido que el pasado vuelva a mi país, que los mismos de siempre vuelvan a robarnos la patria. Debe ser más cuidadoso, debe ser menos ingenuo, debe ser más malicioso. Pero es un defecto que tengo. Tiendo a creer que los demás piensan como yo pienso, que actúan como yo actúo, con principios, con valores, por servir, no por el reparto, por el poder, por la ambición, por las carreras políticas que nunca he entendido qué significa, etc. Pero hay que actuar contundentemente. Hemos creado el Acuerdo Nacional para la Revolución Ciudadana, eso también nos boicotearon. Quisimos inscribir el Movimiento de Revolución Ciudadana, no lo impidió el CNE inconstitucionalmente. Luego Revolución Alfarista, ¿sabes lo que dijeron? No, que nosotros somos un movimiento de izquierda, estamos contra el neoliberalismo y Alfaro fue liberal. Eso dijeron y nos negaron Revolución Alfarista. Como sabíamos que lo iban a negar, teníamos ahí una alternativa con unos amigos que habían logrado inscribir al movimiento Acuerdo Nacional y le hemos puesto por la Revolución Ciudadana, Movimiento Acuerdo Nacional Maná, por la Revolución Ciudadana. Todos a inscribirse en este movimiento. Ya hicimos recolección de firmas aquí en Bélgica, pero hay que desafiliarse del movimiento Alianza País o de cualquier movimiento que hubiesen estado afiliados y están haciendo trampas también al Consejo Nacional Electoral. Pusieron, por ejemplo, que la desafiliación debe ser personal, para que la gente no pueda desafiliarse por internet. Sin embargo, están repletas las oficinas de CNE de gente que se está desafiliando. No dejarnos desanimar a cumplir nuestro deber con la patria, a desafiliarnos y afiliarnos a Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana y a tener mucho cuidado, porque también está la CNI metida recogiendo firmas falsas, Gustavo Larrea engañando con su gente, ¿no?, para anular las firmas. Tienen que verificar que sean las firmas para el movimiento Acuerdo Nacional para la Revolución Ciudadana. Y luego veremos, este señor ha incumplido su programa de gobierno, es un causal de revocatoria del mandato. Tenemos que prepararnos para elecciones en 2019 y con esos alcaldes perfectos recuperar la patria. Y por último, tenemos que ir a una asamblea constituyente y ganarla nuevamente para nuestro pueblo y desmontar toda esa parafernalia, esa tramoya tan armada que nos condenaría a los próximos 20 o 30 años. Al MPD le han regalado la defensoría pública para que no se tomen los hospitales, los colegios, las universidades. De la mano del MPD con este señor Trujillo. A los socialcristianos le van a dar la mitad de consejo de participación de los socialcristianos, la otra mitad es Pachacuti y MPD. Le van a dar el consejo de judicatura, con eso los jueces, los fiscales. Si vamos a pasar esto, nos condenan a los próximos 20, 30 años. No podemos permitir que nos roben todo lo ganado. Organizarnos con el Movimiento Acuerdo Nacional para la Revolución Ciudadana, con más convicción que nunca. Cualquier problema lo discutimos al día siguiente de la victoria, sin excluir esa asamblea constituyente, para que además, porque si no, señores, esto ocurrirá siempre, si se da en impunidad. No es venganza, es aplicación de la ley. La gente tendrá que responder ante la ley, empezando por Moreno, sus convocatorias ilegales, sus trampas, etc. Continuó con la Comisión Nacional Electoral, que convocó una consulta por primera vez, sin un referéndum, sin control constitucional. Continuando con ciertos miembros de la Corte Constitucional, empezando por el presidente Alfredo Ruiz, por prevaricato, por no actuar frente a ley expresa. Ellos tenían que defender la Constitución. Y tantos otros, ese Consejo de Participación arrogándose funciones, ese contrador, impostor, arrogándose funciones, que tienen que responder ante la justicia y rescatar la patria, para que vuelva la meritocracia, para que vuelva la democracia, para que vuelva la justicia, para que vuelva la dignidad, para que vuelva el bien común, no la gallada, la argolla, los intereses, para que vuelva la patria que construimos con tanto esfuerzo durante los 10 años maravillosos de nuestra revolución ciudadana. Son tiempos duros, pero como decía Leo Caro, mientras más oscura la noche, más cercana la aurora. Triunfaremos, compañeros, venceremos, que viva la patria y hasta la victoria siempre.